Hola, buenos días familias. Espero que estéis pasando un buen domingo. Os quería comentar las últimas novedades sobre los protocolos en caso de aparición de casos COVID en el centro. Entonces, mirad, como ya sabéis, en caso de que vuestro hijo presente los síntomas más habituales, que son fiebre, tos o falta de aire, no deben de venir al colegio hasta que estén diagnosticados. Hay otros síntomas que también son los llamados compatibles con el COVID, como pueden ser dolor de garganta, pérdida de olfato, de gusto, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza. Pero en cualquier caso, estos segundos síntomas se los tendréis que decir al médico cuando lo llaméis o llevéis a vuestros hijos. Los más habituales y los más fáciles de detectar son fiebre, tos y falta de aire. Ya digo que en estos casos no debéis venir al colegio, no deben venir al colegio y debéis poneros en contacto con el médico. Personas que no deben de venir al colegio. Bueno, como hemos dicho, estas personas que tienen síntomas compatibles con el COVID. Tampoco deben de venir al colegio aquellos casos que estén confirmados. El médico os va a tratar vía telefónica, por lo tanto os dirá cuándo podéis volver a venir. Y tampoco deben de venir al colegio aquellas personas que estén en cuarentena, porque se los haya dicho un médico vía telefónica, o bien porque han estado en contacto estrecho con una persona que ha dado positivo, o porque están viviendo, hay un conviviente en la casa, puede ser un familiar, un hermano, que tenga síntomas de la enfermedad y todavía no le hayan hecho pasar la PCR para descartar o confirmar que tenga esa enfermedad. Así que todos estos tres casos no deben de venir al colegio. Deciros que cuando en el centro surja un posible caso de sospecha, pues nosotros lo primero que haremos será aislarlo, asegurarnos de que lo protegemos a él y nos protegemos el resto del centro y enseguida llamar a los familiares para que se lo lleven a casa y empiecen a llamar al médico e iniciar ese protocolo de emergencia, ¿de acuerdo? Así que con tranquilidad porque está todo previsto, el lugar de aislamiento, el material, etcétera, etcétera. Pueden pasar dos cosas cuando hayamos tenido síntomas o sospechas de que podemos ser portador del virus. Nos hacen una PCR y resulta que es negativa o consultamos al médico y le decimos lo que nos está pasando y el médico nos dice que eso no va a ser coronavirus. Bueno, pues el alumno podrá incorporarse una vez que hayan pasado esos síntomas de la enfermedad que sea y los padres tendrán que firmar una declaración jurada. Ahora os voy a decir dónde está esa declaración jurada. En el caso de que demos positivos, pues está claro que el médico nos va a aislar, una cuarentena que va a ser variable dependiendo de cómo se haya dado ese contagio, pero que siempre va alrededor de unos 14 días. Y ya será el médico el que nos diga que nos podemos incorporar al centro educativo. Igualmente, los padres tendrán que firmar una declaración jurada. Entonces, os voy a explicar cómo se pueden descargar y rellenar estas declaraciones juradas. Si no tenéis impresora en casa, bueno, pues cuando el médico os haya dado el alta antes de incorporaros, llamáis al colegio, nos avisáis y yo tendré preparado el impreso. Pasáis por secretaría, lo rellenáis y listos. Mirad, en Google, si escribís el nombre del colegio, pues el primer resultado es la página web. Cuando entramos en la página web del colegio, hay una pestaña que hemos añadido que se llama COVID, en donde aparecen las declaraciones juradas. Al pinchar aquí, se nos va a la pantalla y hay tres tipos de declaraciones juradas. Recordáis que os dije que si dais negativo o el médico os ha dicho por teléfono que es cualquier otra enfermedad que no es COVID, tendremos que ir a estas dos declaraciones juradas. Esta, no COVID, al pincharle, lo que os viene a decir es que vosotros como padres del alumno, el que sea, os han confirmado vía telefónica que el alumno no tiene COVID y por lo tanto se reincorpora al colegio. Esta segunda sería para los no convivientes, es decir,
a lo mejor no es el alumno directamente el que era sospechoso, sino es el padre, la madre o un hermano. Por lo tanto, el que era sospechoso rellena esta de no COVID y los convivientes, es decir, el hermano o el hijo que no era sospechoso, rellena esta. Puede ser que una familia solo traiga una o que traiga más de una declaración jurada. La segunda opción era que hubiese dado positivo. Por lo tanto, ha pasado una cuarentena. Bueno, pues cuando el médico nos ha dicho que ya no debemos seguir en cuarentena y que podemos incorporarnos, la declaración jurada sería esta. Como que habéis cumplido cuarentena desde el inicio hasta el final y que el médico os ha dado el alta. Estas son las tres. Pero de nuevo digo que si no podéis imprimirlas, bueno, pues llamáis al colegio y nosotros la imprimiremos por vosotros. Ya para terminar, deciros que en el caso de que se detecte algún positivo en un aula, no se va a actuar sobre el resto de los alumnos hasta que esa PCR no se confirme que es positiva. Es decir, un alumno empieza a tener síntomas, se queda en su casa, pero el resto de la clase debe de seguir viniendo al colegio. No es una cosa que pongamos nosotros, sino es una norma de sanidad y de la Consejería de Educación. Una vez que se detecta ese PCR positivo y se confirma que es un caso positivo, bueno, pues dependiendo de cómo haya sido el contacto, el tipo de clase que sea, etcétera, ya tomarían medidas o no sobre el resto de los compañeros. Pero mientras tanto, la actividad docente sigue. Extremaremos las medidas de higiene y, por supuesto, nos pondremos en contacto con todos vosotros para comunicarlo, ¿vale? Porque lo que sí está claro es que cualquier caso que se confirma, Sanidad lo detecta, comunica con Riesgos Laborales y la Consejería de Educación y ellos son los que nos lo comunican a nosotros al centro y, por lo tanto, luego a las familias. Así que se tomen más o menos medidas, vamos a estar y vais a estar informados en todo momento. También recordaros que este término de contactos estrechos lo que viene a decir es que son personas que conviven habitualmente, ya sea en el domicilio o en un aula. Vale, pues cuando esas personas, esos contactos estrechos, se detecta un positivo, pues es muy posible que os digan o os pidan que tengáis 14 días de cuarentena. Os hagan o no os hagan esa PCR, ¿vale? Porque habrá momentos en donde seáis un contacto estrecho y si no desarrolláis síntomas, pues simplemente os dejan confinados, pero no toman más medidas. Os hacen un seguimiento telefónico por ver si estáis desarrollando síntomas. Pero la medida de prevención que utilizan es la cuarentena. Igualmente también deciros que si os hacen una PCR y dais negativa, vais a continuar con la cuarentena hasta el final. Pero no os tenéis que preocupar demasiado por esto porque vosotros recibiréis la llamada que es la que os va a determinar que sois contacto estrecho y que tenéis que seguir una cuarentena. Así que yo esto os lo digo a tono informativo. Sí que es verdad que puede ser que la actividad lectiva de un aula se vea paralizada durante esos 14 días si se detectan un número suficiente de positivos. Bueno, animaros, de momento están saliendo las cosas muy bien en el colegio, estamos haciendo las entradas y las salidas aceptablemente bien. La semana que viene os recuerdo que estrechamos esos turnos, es decir, que las entradas son a las 9, 9 y 5 y 9 y 10 y las salidas a la 1 menos 10, 1 menos 5 y 1. Y que si durante toda la semana se desarrolla la cosa bien y con normalidad, intentaremos todavía guardando las medidas de seguridad, apretar un poquito estas entradas y salidas. Así que cualquier cosa que necesitéis, por favor, llamad y preguntad. Y os recuerdo que en la página web del colegio hay, aparte que podéis llamar por teléfono, hay un icono de cita previa. Si aquí pincháis, os va a llevar a una página en donde seleccionáis el día en que queréis la cita previa, la hora, le ponéis el motivo, vuestros datos y eso nos llega a nosotros. Así que vamos a seguir trabajando porque el colegio sea la zona más segura posible. Un saludo, familias.